Lechuga, Sebastián Luna, Juan Benítez, Moreno Cristian y Ledesma Eduardo Agustín son todos los que estamos. Bueno, vamos a empezar la clase. Vamos a compartir una pantalla. Ahí yo la voy a compartir. Ahora se va a armar un poquito de lío. Y lo que voy a mostrar es un Word. Yo a ustedes ya se lo puse en el Classroom. Este es el trabajo práctico. Es algo que está en internet, pero hay que explicarlo. Diego, ¿estamos viendo el Word? Sí. Bien. Dije Diego, no nos pensemos. Perdón. Hoy Diego es el secretario, porque es motoquero, así que... Ah, está bien, son del mismo palo. Tiene un punto más. Bueno, lo que vamos a ver es el método de resolución de cascada, ¿sí? Acá, como dice el título, es de señales permanentes, de anulación de señales permanentes, y lo que vamos a tratarlo es como si fuera un método. Y un método es hacer una serie de pasos para siempre encontrarle solución a cualquier tipo de secuencia posible de circuitos electroneumáticos. Lo que vamos a ver ahora es para resolución de dos o más grupos, que todavía no sabemos bien qué son. Cuando tenemos una secuencia un poco más compleja, hasta ahora nosotros veníamos A más, A menos, B más, B menos, metimos un tercer cilindro, pero le encontramos una solución media práctica por intuición, ¿sí? Acá se termina lo que es intuitivo, puramente intuitivo, ¿sí? Se usa como lo venimos usando, pero nos basamos en un método, es decir, hacemos uso de un método, pero de resolución como lo venimos haciendo hasta ahora, todo lo demás. Paso a paso. Bueno, vamos a explicar esto cómo funciona. Acá tenemos una secuencia, ¿sí? En el punto 1, vamos a suponer, después hay algunos ejercicios que tienen un esquema para que vean un dispositivo donde en este caso se involucran 3 cilindros. Y tenemos una secuencia media rara. ¿Por qué? Porque el dispositivo tiene que trabajar en forma automática y haciendo uso de eso vamos hoy a pensar ya en la programación del PLC, de a poquito. ¿Cómo sería programar un PLC para estos 3 cilindros? Pero primero el método, y cuando entendamos cómo es el método vamos a hacer una traducción, ¿sí? Vamos a traducir directamente teoría de relé en bloques de programación. Bueno, la secuencia es media rara. Primero sale A, al mismo tiempo sale B y vuelve A, después vuelve B, después sale C, al mismo tiempo sale A y B, vuelve A, vuelve B y vuelve C. Aquí lo podemos asociar y bueno, después nosotros tenemos unos ejercicios por acá abajo, hoy tenemos un día complicado, no es esta la secuencia, pero supónganse un dispositivo de este calibre, ¿sí? Un cargador de piezas, uno que lleva, uno que opera, otro que expulsa. No es la secuencia, pero podemos tener secuencias medias raras y con este método le vamos a encontrar solución a todo, ¿sí? Inclusive a los que tienen menos de 2 grupos. Bueno, ya que nombramos a la palabrita grupos, lo primero que tenemos que ver en la secuencia es cómo separar en grupos. ¿Y qué es un grupo? Un grupo va a ser un relé, ¿sí? Si ya me adelanto un poquito, cuando lo llevemos esto al PLC, el relé que vamos a poner nosotros lo vamos a traducir como si fuera una marca, ¿sí? ¿Vieron que podemos poner como si fueran relé internos dentro del PLC? Eso lo vieron, Diego, ¿sí? Sí, ¿no? Sí. Sí, eso va a ser fácil. Bueno, ¿qué es un grupo? Un grupo, entonces, un relé. ¿De qué se va a encargar un relé? De movimientos únicos de uno o de varios cilindros. ¿Qué es eso? Si yo tengo A más, movimiento único de expansión del primer cilindro, B más, movimiento único del segundo cilindro, C más, todo lo puedo meter en un grupo. Si aparece A menos, ya es el segundo movimiento del primer cilindro, entonces no puedo. Movimientos únicos de un cilindro significa que solamente voy a poder hacer la retracción o la expansión de ese cilindro. Puede ser de uno o de varios cilindros, pero movimientos únicos. Yo puedo hacer la expansión de A y la retracción de B. En un mismo grupo, con un mismo relé,
Sí. ¿Hasta cuándo? Y hasta que aparezca el segundo movimiento de ese único de ese movimiento del cilindro. A más, B más, A menos. ¿Cómo sería eso? A más y B más en un único relé, un único grupo. B menos, como es el segundo movimiento del segundo cilindro, en otro grupo. Entonces, tomando la secuencia, todo esto lo tienen ustedes en el PDF, tenemos A más, B más, A menos. Toda esta secuencia es al mismo tiempo, B más y A menos. Entonces, grupo 1. ¿A quién puedo involucrar? A A más. ¿Por qué no puedo involucrar a B más? Porque B más está solidario a A menos. Entonces, como es el segundo movimiento del mismo cilindro, lo vamos a agrupar en un segundo grupo. ¿Sí? ¿Por qué aparece la tercera parte de la secuencia en otro grupo? Y bueno, porque es B menos y en el segundo grupo tenemos B más. B menos, C más. ¿Por qué en el cuarto grupo aparece A más y B más? Bueno, porque en el tercer grupo teníamos B menos, que es el segundo movimiento del segundo relé, del segundo cilindro. En el quinto, ahora lo explico mejor. En el quinto grupo, quinto relé, tenemos A menos, B menos, C menos. ¿Y por qué los podemos poner todos en un mismo grupo? Porque son movimientos únicos de un cilindro o más. Movimiento único de A, movimiento único de B, movimiento único de C. ¿Más o menos se entiende eso? Sí, más o menos, profe. Analicemos la secuencia. Primero, ¿qué se tienen que anotar por ahí? Que un grupo comanda el movimiento único de uno o de un cilindro. ¿Está bien? ¿Qué es un movimiento único? Por ejemplo, la expansión o la retracción. Entonces, de uno o de más cilindros. La secuencia dice A más. El primer grupo dice, bueno, solamente va a estar A. ¿Y por qué no puede estar esta partecita? Bueno, porque acá tenemos un movimiento encontrado del mismo cilindro. Y un mismo relé, si lo pensamos, después sí se puede hacer, ¿sí? Pero un mismo relé no puede decir, sirvo para el avance y sirvo para el retroceso. ¿Sí? Entonces, movimientos únicos de B y de A en el segundo grupo. Movimiento único de B, movimiento único de C más en el tercer grupo. ¿Por qué no seguimos apilando movimientos de cilindro? Y bueno, porque acá, en esta secuencia, donde al mismo tiempo sale A y sale B, tenemos el segundo movimiento correspondiente al segundo cilindro. Sí lo podemos hacer en el quinto grupo. Tenemos A menos, B menos, C menos. ¿Sí? A ver, vamos a pasar a los ejercicios. Nos vamos a adelantar un poquito. Tenemos, a ver, lechuga, ¿sí? Que son de los apellidos que me acuerdo. Tenemos que hacer este ejercicio, donde tenemos A más, B menos, A menos, C más, C menos. ¿Cómo lo dividimos en grupo? ¿Cómo lo podemos hacer la división en grupo? En el primer grupo, ¿qué pondría? ¿Puede hablar lechuga? ¿No? ¿No? O Diego. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, sí, ahora te escucho. ¿Qué Ahora se pondríamos? escucha, tenía problemas con el auricular. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué movimientos pondríamos en el primer grupo? A más y B más son del primer grupo. Muy bien. ¿Y por qué no ponemos B menos? ¿Y por qué se encontraban? Después, en el segundo grupo. Segundo grupo. Segundo grupo, B menos, A menos y C más. Muy bien. Y después, en un único grupo, tercer grupo, C Y menos. me queda. Exacto. Muy bien. Eso yo puedo decir, bueno, está bien, A más y B más en un único grupo. B menos y A menos en otro grupo. C más en otro grupo. ¿Sí? Es independiente eso. Lo que tengo que saber bien es que cuanto más relé ponga, ¿sí? Más consumo de Claro.
de esto que tiene que ver con la economía de conexionado. Contactos voy a tener. Sí, y bueno, y más bloques de programación voy a tener en mi PLC, porque si un relé es una marca va a ser una línea de programación más. Claro. Entonces, no porque hay que respetar la secuencia. Tengo que ir respetando la secuencia. Sí, también se podría... ¿Por ahí no se produce el cambio de grupo? Sí, entiendo lo que dice el compañero. Agarrarse menos y ponerlo acá, ¿sí? Adelante de la más, ¿sí? Ah. Sí, se podría. Sí, es verdad. Pero mejor respetar la secuencia paso por paso, porque si no, si lo ponemos adelante de la más, todo arrancaría haciendo que el circuito C se retraiga. Y en definitiva, el último movimiento es la retracción del cilindro C. ¿Sí? No el primer movimiento, el último. Si vos lo pones, agarrás C menos, el que está acá, y lo pones adelante, lo que va a hacer es cuando vos le des Start, marcha, estoy en inglés hoy, no sé por qué. Cuando le des Start, retroceda el último cilindro. ¿Se entiende? Pero lo que pasa es que no... Bueno, ahí no lo leímos bien, pero supóngase que una condición de seguridad es que, bueno, todo empiece con el cilindro C retraído. ¿Por qué? Porque es el que tiene el elemento cortante, el que pliega, el que funciona, no sé, el movimiento peligroso. Entonces, como condición de seguridad, el último movimiento, cuando se apaga todo, es C-, vuelve C. ¿Sí? Eso después lo vamos pensando. Quizás cuando le damos marcha en primera instancia no se cumpla con la secuencia y después sí. Bueno, eso después lo vamos a ir viendo. Una vez que tengo bien determinados los grupos, justo el de la explicación es el más difícil que tenemos que hacer. Bueno, por eso lo explico. Lo dividimos bien en grupos. ¿Qué tengo que tener presente? Bueno, que me puedo pasar de un relé o de un grupo. Lo que tengo que tener bien presente es que un relé no puede comandar dos movimientos de un mismo cilindro. Como condición lógica. No es que no puede, sí se puede, porque después toda una secuencia larga yo la puedo hacer con un solo relé, que es un tema que vamos a ver un poquito más adelante. Lo que no nos va a servir para este método. Y si nosotros usamos un método que le da solución a todos los ejercicios, es medio raro que empecemos agrupando varios movimientos de un mismo cilindro en un único relé. Bueno, después se hace, una vez que tengamos la secuencia, bueno, ya ahí tengo que empezar a dibujar un poquito. Vamos a hacerlo medio rápido. Ya esto lo tendría que haber hecho antes. Tenemos 3 cilindros. Y es como si fuera un enunciado, ¿sí? Respetar la secuencia de movimiento, a más, de menos a menos. Bueno, eso lo podemos hacer con sensores, con switch, con una combinación de finales de carrera mecánicos y eléctricos, ¿sí? Que hay. Podemos usar cualquier cosa, es decir, tenemos 3 cilindros. El lío está en la programación de un PLC, por ejemplo. Pero si yo no tengo este método y me tengo que hacer uso de la programación y hacerlo intuitivamente, esa programación es un lío, ¿sí? Porque tengo que pensar línea por línea, que es muy distinto a encontrar un método para la teoría de conexionado de relé y después hacer una traducción, ¿sí? Eso es lo que quiero que aprendamos nosotros, tanto en la parte neumática como en la parte hidráulica, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, me mandé un pegar. Hoy vamos a tardar un poquito, pero bueno, es viernes y no tenemos nada para hacer, así que no podemos salir, menos andar en moto con Diego.
no se puede hacer nada. Uf. Ya bueno, profe. Profesor, Bueno. disculpe, ¿se puede grabar o pueden grabar la clase? Sí, siempre. Yo no la grabo porque se me arma un lío con el Dropbox ese, después me hace la máquina muy lenta. Oh, muy bien. Bueno, gracias, Cristian. Dale, Cristian, gracias. ¿qué apellido sos, Cristian? Porque yo no estoy mirando ahora la pantalla de usted. Siempre la graba Cristian. Bueno, Es un entonces capo, vamos Cristian. a 0 milímetros de distancia, a 1. Esto lo podemos hacer con S1, S2, S3, no hay problema. Esto lo vamos a hacer para llevar un orden. Después se puede transformar el acero en S1, en un contacto eléctrico. Vamos a poner los nombres lineales. Nosotros vimos ejercicios donde un final de carrera trabajaba con otro cilindro. En este caso lo vamos a poner lineal. ¿Por qué? Porque tenemos un método que le da solución a todo, que es lo bueno. Entonces, los switch, en este caso los bit switch de cada cilindro van a ir llamados con el, en este caso con el nombre del cilindro, B0, B1, A1, ¿sí? Para llevar un orden y hacerlo lo más práctico posible. C0, esto lo tendría que haber hecho, pero bueno, tuve un día complicado. Bien, entonces, solenoides. Una vez que termine esto, ya empezamos a armarlo bien práctico. Ya empezamos a hacer el método en base a cuadros. Si yo esto no lo quiero hacer de memoria, lo mejor que puedo hacer es un cuadro. En este caso, ahora me estoy acordando. Para no confundirlos a ustedes, le vamos a poner que este solenoide va a ser A más. Nosotros sabemos que es I1. Este solenoide va a ser A menos, el que sirve para que se retraiga A. Así estamos en concordancia con lo que tenemos en la Disculpe tabla. que le interrumpa, Sí, profe, disculpe que le interrumpa. ¿Hay alguien grabando la clase para los compañeros que no pueden verla? Cristian lo dijo. Ah, buenísimo. Genial. Bueno, entonces, en vez de poner I1, I2, I3 para llevar un mejor control, y aparte está explicado así en el PDF, le vamos a poner que, bueno, es el solenoide para que A se expanda, para que A vuelva, para que B, es lo mismo. ¿Sí? No está muy normalizado, pero sí lo podemos adoptar. Bueno, a diferencia de los ejercicios que veníamos haciendo hasta ahora de electroneumática, que lo dividíamos en dos partes, teníamos la parte mecánica arriba, básicamente es esto, después teníamos abajo solenoides y relé, ahora lo vamos a dividir en tres partes, va a ser cilindros con válvulas servopilotadas, relé en una segunda instancia y abajo los solenoides. Y eso tiene un porqué, porque eso después me sirve a mí para explicar la traducción a los PLC. ¿Sí? Si el relé va a ser una marca, los solenoides es una salida. Y ya empezamos la traducción. Sé que estoy adelantándome, pero bueno. Entonces, hacemos este grupito. Son señales permanentes y anulación de señales permanentes de un relé. Entonces, sabemos que los grupos... Bueno, en el PDF dice que, bueno, los grupos los vamos a llamar con números romanos. Bueno, grupo 1, 2, 3, 4, 5. Nosotros tenemos 5 relés para una secuencia de 3 cilindros. Secuencia rara. ¿Quién activa relé? Si tenemos una señal permanente, ya sabemos que tenemos que hacer una retención. Y tenemos una anulación de la señal permanente. Entonces, ¿quién activa y quién desactiva? Entonces, esto es un dicho para todos los ejercicios. Pueden haber hasta Z más y Z menos, es decir, utilizar 27 cilindros, y yo siempre tengo que hacer lo mismo. ¿Quién activa? Y activa el grupo anterior, ¿sí? Y el último final de carrera del grupo anterior. Es un dicho que hay que aprenderse. El grupo anterior, ¿por qué? Porque me aseguro de que el quinto grupo, en este caso, que tenemos 5, haya trabajado,
¿sí? Envía una señal de que, bueno, cumplió el trabajo, creo que es menos, y el último final de carrera del grupo anterior. Bueno, acá ya lo tenemos. Tenemos que el grupo anterior al grupo 1 va a ser el grupo 5, y se activa con el grupo 5 y estando el tercer cilindro en la posición retraída. ¿Y cuándo se va a desactivar? Es decir, ¿cuándo vamos a anular esa señal permanente del grupo 1? Cuando se active el grupo 2. ¿Sí? Vamos de nuevo. El grupo 2. Ahí lo saco del cuadro. Estamos parados acá. Grupo 2. ¿Cómo se activa el grupo 2? Cuando se activa el grupo 1. ¿Sí? ¿Qué significa eso cuando se activa el grupo 1? Un contacto abierto del relé KM1. ¿Sí? Cuando se active KM1, es decir, que ya esté trabajando o haya terminado de trabajar, y el último final de carrera del grupo anterior. En este caso no tenemos lío porque es un solo movimiento. El grupo anterior sería A1. El grupo anterior sería KM1 y el cilindro estaría en la posición activando el final de carrera A1. ¿Sí? Pasamos al grupo 3 y nos acordamos de esa frasecita que estamos diciendo. ¿Cómo se activa o quién activa el grupo 3? El grupo anterior, necesitamos que esté trabajando el grupo anterior o haya terminado de trabajar, y el último final de carrera del grupo anterior, B1 y A sub 0. En este caso tenemos dos movimientos y tenemos que respetar que haya vuelto A y que salga B. Si no, el grupo 3 jamás puede iniciarse. Por eso necesitamos simultaneidad acá. ¿Cómo se activa el grupo 4? Cuando haya terminado de trabajar el grupo 3, es decir, que esté activo el relé KM3, y el último final de carrera del grupo anterior, que sería C1. ¿Sí? ¿Cómo se activa el grupo 5? Cerrando un contacto de KM4, A1 y B1. ¿Cómo van a estar todas esas conexiones? Todas esas conexiones van a estar en serie. ¿Sí? Así ya vamos pensando en la simultaneidad para la programación del PLC. Una vez que termina 5, volverá a trabajar 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿eso cómo se hace? Y bueno, tenemos un lío ahora porque tenemos un montón de información que poner acá. Entonces, me olvido un poco de lo que está arriba, veo que las válvulas estén alimentadas de presión, está todo ok. Bueno, para no hacer tanto lío, vamos a poner los 5 relés. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Sabemos que tiene que estar conectado con el grupo anterior. Entonces, el grupo anterior siempre va a tener un contacto abierto. ¿Eh? Y sabemos que tiene que desconectarse cuando esté trabajando el siguiente grupo. ¿Por qué? Porque ahí anulo lo que es una señal permanente. Si necesito una señal permanente, cada relé va a tener su retención. Ponemos un contacto abierto. Busquemos un contacto normalmente cerrado. Ay, ¿dónde estás? ¿Qué me pasa que no lo encuentro? ¿Dónde están los contactos cerrados? Acá. En vez de ponerlo al lado del abierto, no. Entonces, básicamente, todo tiene esto, más finales de carrera. Entonces, decimos, ¿cuántos de estos grupos tenemos? Tenemos 5. Entonces, copiamos y pegamos. Y los vamos poniendo más o menos en orden. Ahora se lo vamos a explicar mejor. Pegamos. Me parece que me voy a ir fuera de la pantalla. Lo hago así porque si no, arrastrando cada uno de los componentes me voy a volver japonés. 4, 5. Lo mínimo que tenemos me está indicando que este grupo trabajó. Un contacto para romper la retención, la señal permanente, que corresponde al otro grupo. ¿Sí? Y una retención para lograr una señal permanente. Entonces, esto es lo mínimo que tenemos. 5 grupos, ahora tenemos que ponerle los finales de carrera. Primero las fuentes. Vamos
Todo esto lleva tiempo. Y mi perro empezó a ladrar. Bueno. Puso 2 de 24, profe. ¿Eh? Ah, 2 veces 24 puse. Qué tonto. Sí. Sí, bueno, no iba a lograr nada. Pues yo estoy pensando en lo que tengo que hacer más adelante, así que como esto es una rutina, me olvido y pongo cualquier cosa. Bueno, ahí tenemos. Hasta ahí lo podemos hacer medio automatizados, ¿eh? Ya que estamos hablando de automatización. Bien, ahora tenemos el lío de el final de carrera del grupo anterior. Bueno, entonces también nos podemos ir organizando acá. Vamos a poner KM1, KM2. Lleva un poco de tiempo, pero para que vean que se puede hacer KM3, KM4 y KM5. Bueno, las retenciones de los mismos grupos, así que va a ser KM1. Acá hay que llevar un orden correcto, porque si no esto no va a andar nunca. La misma retención de KM2. Y lo bueno que tiene este método es que cuando hicieron 2 o 3 ejercicios, ya como es una rutina, de hacer siempre el mismo método que le da la solución a cualquier tipo de ejercicio, ya se lo saben de memoria. Bueno, KM4, y acá le va a faltar una conexión de algo que vamos a pensar entre todos. Bueno, ahora tenemos que hacer lo inverso acá. ¿Por qué? Porque este cierra cuando esté trabajando el último relé, KM5. Este con el grupo anterior, KM1. Este se activa con el grupo anterior, pero estamos hablando del tercer grupo, así que se va a activar cuando haya trabajado KM2. KM3. Qué gana de complicarme la vida explicando este tema. Estoy trabajando más que usted, ¿eh? ¿O no, Diego? Que alguien me hable, porque si no... Diego, Cristian, Pechugo. Pero por eso le digo, son pasos que se usan cuando, en cualquier situación, para cualquier secuencia grande, ¿sí? Las secuencias chicas lo hicimos por intuición. Bueno, ¿cómo se activa el primer relé, KM1? Con el grupo anterior y el último final de carrera del grupo anterior. ¿Cuál era el último final de carrera del grupo anterior? C sub 0. ¿Sí? C sub 0. El culo, profe, está en el baño. Está bien. Entonces, cuando esté trabajando KM5 y se encuentre en esa posición, retraída, este relé se va a activar. Y vamos a tratarlo como una señal permanente. Entonces lo voy a poner acá. ¿Cuándo se desactiva esta señal permanente? Cuando esté trabajando el grupo siguiente. ¿Cuál es el grupo siguiente? KM2. ¿Cómo se activa KM2? Con el grupo anterior, KM1, y en este caso teníamos 2 secuencias. Teníamos B1 y A sub 0. ¿Sí? Entonces ponemos en serie este que va a ser B1, no importa el orden, arriba o abajo, como son señales simultáneas. Está todo medio apretadito acá. Y B1 y A0. ¿Cómo se desactiva?
cuando esté trabajando el grupo siguiente. ¿Cuál es el grupo siguiente? KM3. Acá tengo que llevar bien un orden porque si no se traba todo. Y la retención para la señal permanente, acuérdense siempre antes del contacto cerrado del próximo relé. Entonces, ¿qué significa? Que cuando esté trabajando KM3, este contacto va a abrir, ¿sí? Va a romper la señal permanente y ya solamente va a quedar KM3 trabajando. Es decir, KM2 esperará las sucesivas secuencias que le den el movimiento. Bueno, ahora me tengo que concentrar. En el grupo 3 tenemos el último final de carrera del grupo 3, es C1. Entonces, para que se active el relé KM4 necesitamos un contacto de KM3 y C1. Bueno, y ya voy más de la mitad. Perdón, no. Estoy en el KM3, en el grupo 3. Estoy en el grupo 3. Entonces, lo que estoy haciendo es KM1, KM2, KM3. Para que se active el A menos, ¿no? Guíenme ustedes porque estoy mirando la pantalla. A menos. A sub 0. ¿Va? Ah, no, pero ¿por qué puse 2? Ah, ya me empecé a marear. Sí, no sé para qué lo borré. Bien, lo vamos a completar así no los borro. KM4, KM5. KM2. Sí. Cuando esté trabajando KM1, el grupo 5 tiene que dejar de trabajar. Bueno, estamos en el grupo 3. ¿Cómo se activa el grupo 3? Volvemos acá. ¿Cómo se activa el grupo 3? Esperen, a ver. El grupo 1, el grupo 2. Acá me mandé un lío yo. El grupo 2, vamos a volver a explicarlo porque no estoy trabajando mirando la pantalla. El grupo 2, ¿cuándo se activa? Cuando esté trabajando KM1 y A1, ¿sí? Solamente A1. ¿Sí? Entonces, vamos a borrar este. Ahí ya estaba haciendo un lío. Me había pasado un grupo por alto. Bueno, ahora sí, nos vamos a concentrar en el grupo 3, que me está haciendo la vida imposible. Entonces, nos paramos en el grupo 3. ¿Cómo se activa el grupo 3? Con el contacto cerrado, es decir, que ya se ha trabajado el grupo 2, con B1 y A0. Ahí sí, ahí lo arreglamos. B1 y A sub 0. Y hay que tener cuidado acá, que no dejar nada abierto. Producimos la retención, teniendo cuidado de que vaya puesto antes del próximo relé, el contacto cerrado del próximo relé. Nos concentramos en el grupo 4. Vamos a mirar el Word porque si no me voy a confundir. En el grupo 4 necesitamos que se active KM3, un contacto abierto de KM3 y C1, es decir, que esté el tercer cilindro expandido. Entonces, acá vamos a usar un contacto abierto. Y bueno, ya vamos terminando. C1, dije.
¿En qué grupo? En el KM4. No, porque si hacemos uso del método, fíjate, cuando vamos a la tablita me dice quién lo activa, el grupo anterior y el último final de carrera del grupo anterior. Pues en ese caso nosotros tenemos dos movimientos, B- y C+, pero el método te dice, bueno, hace uso del último final de carrera del grupo anterior para KM4, ¿sí? Por eso cuando hicimos KM1 y tomamos el grupo anterior, que era KM5, el último final de carrera es C-, no le pusimos los tres. ¿Sí? Porque la secuencia es esa, es A-, B-, C-. Volvió a C, se activó el KM5, por supuesto, volvió a C, activó C⁻⁴, sí, recién puede empezar a trabajar KM1. ¿Está bien? Bien, entonces, y el grupo 5 se activa ahí. El grupo 5, ahí sí tenemos dos señales encontradas, que es A1 y B1. Son dos simultaneidades para que se active este último grupo, el grupo 5. Entonces ponemos dos finales de carrera, en este caso son un switch. Bueno, esto es muy lindo armarlo en los tableros, esto, pero con PLC, no con relé, porque si no es un lío. Acuérdense que cada línea es un cable, ¿eh? Por más cortita que sea la línea. Entonces yo, cuando estaba en la facultad, en la parte de diseño industrial, me pedían algo así, quizás con automatización, y yo lo que hacía era, había encontrado este método, y lo que hacía era, lo hacía por relé. Entonces, es como cuando Reca le pide una programación de algo medio raro. Si ustedes lo transforman en relé, en teoría de relé, con sensores, con lo que quieran, temporizadores, y lo pueden llegar a transformar en algo, haciéndolo bastante literal, fluido, es mucho más fácil que pensar la línea de programación desde nada. Si ustedes tienen una base con un conexionado de relé y lo pueden traducir, es mucho más fácil que empezar a pensar toda la línea de programación desde la nada, en el aire. Bueno, entonces si nosotros miramos esto, supónganse que C ya está en la posición. Es decir, volvió A, volvió B, volvió C. Ahora tendría que aparecer KM1 funcionando. Si yo miro el relé, digo, KM1 está bien, cerró el final de carrera C⁻⁴ porque ya está ahí el final del cilindro, accionando ese final de carrera. Pero ¿cómo le damos marcha? Si KM5 es un contacto abierto. Entonces ahí tenemos que poner un pulsador de marcha. Que después podemos pensar si... Esperen que se me corrió todo. Ahí está. Entonces, lo raro acá es que la marcha está puesta en el último grupo. ¿Por qué? Porque yo al pulsar acá, pasan los 24 normalmente, este es un contacto cerrado, trabaja KM5, pero ya no es que trabaja KM5 y hace que vuelva A, vuelva B y vuelva C, porque ya están los cilindros accionando esos finales de carrera, ya están todos retraídos. Entonces, le doy al pulsador de marcha, hago que se excite la bobina de relé, cierra el contacto KM5, C⁻⁴ ya está ahí y empieza a trabajar. Se produce la... Sí. Acá también, sí, lo podríamos poner acá. ¿Sí? Sí, son las dos opciones. No sé por qué lo puse acá, porque lo aprendí así, ¿viste? Son esas cosas que quedan de la adolescencia, digamos, de los 20 años que tenía. Sí, es lo mismo. En realidad lo podemos poner acá. Pero... Claro, entonces vos, claro, es eso. Si vos lo haces en paralelo acá y pones un pulsador, viene Cacho, ese que hace todo mal,
y pulsa, y si no está C sub 0 accionado, lo va a hacer andar igual. ¿Sí? Eso está bien. Es una condición de seguridad, por eso se pone acá. Para que cumpla toda la secuencia. Muy bien. Cristian, ¿no? Muy bien. Sí, pero igual funcionaría. Tenemos que evitar el síndrome de Cacho, ese que hace todo así nomás. Bueno. Sí. Entonces, tenemos, bueno, acá tengo, por suerte tengo la explicación de los 3 cilindros abajo, si no tengo que estar volviendo arriba. No, tengo que volver porque tengo la secuencia. Bueno, una vez que tenemos hecho los relés, tenemos toda la teoría de relé, el conexionado de relé ya hecho, nos quedan los solenoides, que son en definitiva lo más importante, porque son los que hacen avanzar o retraerse a un cilindro. Entonces tenemos, no estoy mirando el cuadro de los solenoides, acá está. Entonces, acá tenemos este cuadro. Primero, por eso le puse A más, A menos, B más, B menos. Acá tendría I1, I2, I3, I4, I5, I6. ¿Por qué 6 solenoides? Porque tenemos 3 válvulas biestables para 3 cilindros de doble efecto. Solenoide. ¿Cuándo se activa? Si es el primer movimiento del grupo, el relé del grupo, es decir, con un contacto abierto de KM1, ¿eh? Si, por ejemplo, A más está en el primer grupo, sabemos que está en el primer grupo, se va a activar con un contacto abierto del relé KM1. ¿Sí? Entonces, ahora se lo vamos a explicar mejor. Si es el primer movimiento del grupo, el relé del grupo, si es el segundo o siguiente, ustedes fíjense que nosotros en el último grupo tenemos 3 movimientos. Entonces, si es el segundo o siguiente, tercero, cuarto, quinto, el relé del grupo y el final de carrera del grupo anterior. Esto es medio un trabalengua. Entonces, antes que nada, nos vamos a ir a la tercera parte. Vamos a poner nuestros solenoides. 1, 2, 3. Esto me lleva tiempo. 5. A este le vamos a llamar A más. Vamos a llevar un orden tal cual está la tabla. A menos. Fíjense que acá la secuencia es rarísima. Si yo a los chicos le hago un desafío, a ver, piensen cómo hacer un circuito en forma intuitiva. Intuitiva es cuando empiezo a tirar cañerías y cablerío. Y acá ya me estoy confundiendo por hablar, ¿sí? Le puse de menos y era de más. En forma intuitiva es imposible, y después si quieren lo pueden tratar de hacer. C más. Sí, pero ¿te acordás cuando teníamos A más, B más, C más, vuelve A y vuelve B y después vuelve C? El lío que se armó, que dije, la solución fue, bueno, empiecen a utilizar válvulas de simultaneidad. Bueno, pero fue todo intuitivo, ¿sí? Bueno, este lo probé, no anduvo, porque me falta una señal simultánea, le puse una válvula ahí. Esa es hacerlo en forma intuitiva. Cuando nosotros tenemos un método, que es esto, a cualquier cosa le damos solución, ¿sí? Cualquier secuencia. Si yo empiezo a decir, bueno, hagan hasta el cilindro Z, y bueno, estarán más tiempo acá conectando, haciendo esto que estoy haciendo yo. Todos los solenoides conectados al negativo. Entonces, para que esto ande y el profe no quede como un payaso hablador acá, que no funciona nada, voy a empezar a controlar, ¿sí? A más, A menos, B menos, C más, C menos. Bueno, creo que voy bien. No falta mucho, ¿no? Ya en 10 minutos lo cocinamos. Bien. Entonces, ¿qué me dice? Si es el primer movimiento del grupo, con el relé del grupo. Si es el segundo movimiento del grupo o más,
Fíjate que nosotros podemos agrupar 3, 4, 5 movimientos únicos de cilindros con el relé del grupo y el último final de carrera. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a hacerlo una traducción. Vamos a olvidar un poquito de esto, de ese cuadro. Ustedes después vamos a ir acá. Si es el único movimiento del grupo, con el relé del grupo. Pero ¿dónde está A más? Está en KM1, en el grupo 1, y también está en el grupo 4. Entonces, cuando yo quiera hacer salir a A, va a salir cuando esté activado el grupo 1, es decir, cuando ya haya pasado el grupo 5, pero también cuando ya esté activado el grupo 4, es decir, que ya haya pasado el grupo 3. Entonces, ¿cómo se pone eso? Se pone en paralelo. Esperen. Acá. ¿Sí? Grupo 1, grupo 4. Entonces, es uno o el otro. ¿Sí? Entonces, ¿eso cómo se haría acá? Y bueno, no es tan difícil. Para A más, que se encuentra en dos lados distintos, yo tengo que cuando trabaje el grupo 1, no le estoy poniendo los números a los contactos porque si no sería un lío. Este sería KM1, pero en la conexión 23, no, sería 33 y 34, porque lo tengo en varios lados. Entonces, acá, cuando trabaje KM1 o no I, o trabaje KM1 o KM4. Esto no es una retención, ni nada, sino es una conexión en paralelo. Bueno, nos vamos a concentrar en A menos y le vamos a encontrar la solución como sea. Entonces, volvemos a la secuencia. Yo no quiero ir mucho para no marearlos. Ya sé que lo estoy mareando, pero A menos, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el único movimiento del grupo 2. ¿Y en dónde más? ¿Alguno que colabore? Grupo 2, ¿y dónde está A menos también? Y grupo 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Cómo es? Ahí están ustedes. ¿Cómo es? El primer movimiento del grupo 2 y el primer movimiento del grupo 5, porque es así, no necesitamos ningún final de carrera. ¿Por qué? Porque KM2, este contacto, ya estoy empezando a hacer el prolijo, KM2 y KM5 van a trabajar ¿cuándo? Y según lo que hicimos más arriba, van a trabajar cuando termine de trabajar el grupo 4, en este caso, y el grupo 1 en el KM2. Entonces, no me hace falta finales de carrera. Voy a prolijar esto un poquito porque me sale. Bien, ahora nos vamos a concentrar en B+. Entonces, B+, ¿dónde se encuentra? Y bueno, se encuentra en KM2, ¿sí? Cuando está activado KM2. ¿Y en dónde más? ¿Y cómo son? Son los primeros movimientos de ambos grupos. Entonces, son KM2 y KM4. Pero profe, ya se activó acá KM2 y está volviendo A. Y sí, porque A y B vuelven al mismo tiempo. Vuelve A y sale B. Es la misma bloque de secuencia. Entonces, KM2 y KM4. No se aburran, ya falta poquito. KM4. Bueno, y ya terminamos con el avance del segundo cilindro. Vamos a ver cuándo vuelve el segundo. Ya el segundo ya tenemos un lío. Un poco más de lío. ¿Por qué? Vuelve acá en el grupo 3, es el primer movimiento, así que tenemos contacto abierto de KM3 y vuelve acá en KM5. Pero primero tuvo que haber trabajado A
en su regreso, es decir, que tiene que haber accionado a sub 0, que es lo que dice ahí el cuadro. Entonces, me concentro, es, por un lado, solamente KM3, porque es el único movimiento, el primer movimiento del grupo 3, KM3, y KM5. Pero KM5, como es el segundo movimiento, hay que seriarlo. Entonces, y vamos, ahí, permítanme que lo voy a marear un poquito, vamos al cuadro. Dice, cuando es el segundo o siguiente, tercero, cuarto, quinto, el relé del grupo y el final de carrera anterior. Entonces, cuando estamos hablando en B-, es el grupo 5 y A sub 0. ¿Por qué? Porque es la secuencia esa. Entonces, una vez que me lo aprendí y lo hice 2 o 3 veces, ya no hace falta volver al cuadro, lo hago de memoria. Entonces, es el grupo 5 y el final de carrera del grupo anterior. ¿Cuál es? A sub 0. Si no volvió a sub 0, jamás tiene que volver B. Es una condición de seguridad. Entonces, le vamos a poner, acá el orden no importa, KM5 y A sub 0. No puse nada. A sub 0. Sí. A sub 0, no, son, en este caso puse el switch, son 6 switch. Sí. Claro. Lo que pasa de hecho, cuando vayas al bloque de programación, A sub 0 va a entrar en I1. Por ejemplo, va a ser una señal de I1. Y dentro de la línea en los bloques de programación, cuando esto lo hagas la traducción, vas a decir, bueno, cuando esté activado la marca 5, ¿sí? Y tengo señal en I1. ¿Sí? Es más fácil. Y bueno, gracias a las fichas bananas yo puedo decir, bueno, cuando alimento al switch con positivo, salgo, tengo una ficha banana, ingreso a un lado y también de ese mismo lado con una ficha banana salgo a otro. Por eso lo puedo utilizar en 2 o 3 veces. Más no, más también, pero sería todo un lío. Bueno, vamos a C+. C+, es el segundo movimiento del grupo 3, así que necesito de B sub 0. Ya no nos queda mucho. Grupo 3, KM3 y B sub 0. Ahí. ¿Y si se me corta la luz ahora? Tuvimos unos problemas con las luces por acá. No sé ahí, ¿cómo estuvieron? En LAF, en Casanova. ¿Complicado con las luces? Con la luz. No, ayer estaba dando... Bueno, pues yo soy diseñador, entonces estaba dando dibujo en SolidEdge, una competencia de SolidWorks. Y estaba terminando el dibujo, dando la explicación y ¡puf! Se apagó. Bueno, digo, chicos, sigan ustedes, así no se puede. Bueno, C+. Sí, yo estoy acá en Cañuelas y hasta recién estábamos haciendo, así que... ¿Quién está en Cañuelas? Yo, ¿Quién es yo? Porque no estoy mirando la pantalla. pasando el peaje que va a Montes. ¿Ahí? ¿Estás vos? No, estoy digamos, me quedé acá. Estás, sí, rompiendo. Exactamente. Bien. Bueno, C+, C+ está en un solo grupo, en el grupo 3, pero tuvo que haberse activado el regreso de B sub 0. C- es el tercer movimiento del grupo 5, así que necesito también que se active B sub 0. Es medio raro esto, pero ¿qué pasa? Una cosa es que se active un contacto del tercer relé y B sub 0, y otra cosa es que se active otro relé diferente, KM5, y B sub 0, para que vuelva a B. C. Entonces, así ya vamos terminando.
se va a activar. Regreso de C cuando esté activado KM5, es decir, haya dejado de trabajar KM4, pero también cuando haya vuelto de su cero. Casi lo pongo aquí. Bueno, acá tengo mi gran temor, primero es que no ande, y después es que en vez de poner ceros haya puesto O, que es un defecto que tengo de chiquito. Bien, todo esto es el ejercicio. ¿Cómo se va a hacer ese ejercicio? Básicamente es esto, y ahora le damos marcha. Le estoy dando un poco de suspense. Tengo una secuencia, cualquiera, lo divido en grupos, más o menos ya le agarraron la onda del grupo, fíjese que nunca se mezclan dos movimientos de un único cilindro, ¿sí? Pero sí puede haber movimientos únicos de varios cilindros. Me voy a la parte de relé, lo divido en grupos, ¿quién activa? El grupo anterior y el final de carrera del grupo anterior, lo desactiva el grupo siguiente, y eso es un dicho que se va a ir desarrollando en el grupo 1, grupo 5 o grupo 27. Después viene la tercera fase, que son los solenoides. Si es el primer movimiento del grupo, con el grupo al cual pertenece el movimiento a más, que puede estar en varios grupos, grupo 1, 3, 5, 27. Y si es el segundo o tercer movimiento o más de ese mismo grupo, con el contacto del grupo, es decir, con el contacto de relé, pero teniendo en cuenta que se tiene que activar el final de carrera anterior. Bien. Vamos. Chan. A ver. ¿Y ahí qué pasó? Puede ser que haya contactos abiertos. A ver. A más. Vuelve A, sale B. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Sale B. ¿En qué secuencia estamos? B más. ¿En dónde terminamos? En B más, en el grupo 2. Grupo 3. Iba con el grupo 3. Grupo anterior se activó C menos. Ah, acá está, miren. Esto a su cero le puse una O. Ay, Dios. Bueno, se lo avisé antes, ¿eh? No sé por qué. ¿En dónde me pasa? Es habitual eso. En neumática me pasa. Bueno, a ver si este es un 0. Sí, ahí está. Empezó a temblar el profe, ¿no? Entonces le damos marcha. Sale A, vuelve A y sale B. Vuelve B. Sale C. Los dos al mismo tiempo. Vuelve A, vuelve B y vuelve C. ¿Sí? No, pero está bien. Yo lo estoy mirando, funciona bien. Lo que pasa es que funciona en forma... Ahí lo voy a cortar. Esto también lo tenemos que pensar. Si bien este pulsador de marcha lo hicimos para que arranque KM5, una vez que se cumple todo el ciclo, KM5 ya trabajó, por lo tanto esto va a seguir funcionando eternamente. Entonces, ¿qué me falta? Y bueno, voy a tener que poner un pulsador de parada por acá. ¿Sí? Algo que me rompa la retención de KM1. ¿Sí? Entonces, pulso y paro, porque si no, trabajo KM1, trabaja KM2, trabaja KM3, KM4, trabaja KM5, cierra su contacto y ya, por más que yo dejé de pulsar acá hace varios movimientos atrás, el relé KM1 empieza a trabajar sucesivamente. Entonces acá tengo que poner un interruptor de marcha, de parada. ¿Sí?
Está bien. Sí. Sí, eso sí. Eso lo van a tener que pensar ustedes. Para los 3 ejercicios, ya que me hicieron hacer el ejercicio más complicado a mí, fíjense cómo hacerlo en forma automática y por pulsos. Es decir, que yo cada vez que vaya al dispositivo que quiero automatizar, pulso y se cumple la secuencia. A más, vuelve A, sale B, sale B, C y sucesivamente. ¿Se entiende eso? Forma automática sería esto. No para nunca. O sea, tiene que haber un corte de luz. Con retención y con un pulsador de parada para que cumplida la última secuencia, es decir, que se cumpla todo un ciclo y después se espere nuevamente accionar el pulsador de marcha. Bueno, primer ejercicio a realizar. Lo hago con el método. Nada por intuición. ¿Sí? Una vez que tengo hecho, bueno, tengo el cargador de pieza esto. Por ejemplo, acá puede ser un estampado. Uno lleva, otro estampa, otro se retrae, y ahí hay una secuencia de automatización. Después tenemos una secuencia que antes era un poco difícil. Fíjense, si le sacamos C, tenemos una secuencia que se parece mucho bueno, que es similar a cuando utilizamos una tercera válvula de memoria. ¿Sí? Y vamos a ver cómo se hace eso. Pero aplicándole el método le encontramos solución a cualquier cosa. En este caso, el último movimiento es de A y sale A, pero todo se cumple con la misma lógica. Acá tengo un grupo, A más, B más, voy a explicar este último. Después tengo un segundo grupo que es B menos, C más, y tengo un tercer grupo que es C menos, A menos. Entonces, no es tan complicado como el ejercicio que hice yo, porque tenemos 3 únicos relés. No tengo dobles movimientos de expansión de un mismo cilindro, por ejemplo, A. Son movimientos únicos de A, más, A menos, B menos. Es decir, no es que sale A en el grupo 1 y sale A de nuevo en el grupo 3, sino que son bastante bien definidos. Y bueno, y ahí terminó el tema. La tarea ya está presentada en la plataforma. Ahí vuelvo. No hay mucha gente, hoy somos poquitos. Primera vez que vuelvo. Y ya sé, más de una hora que estaba con el Festa Fluid. Bueno, chicos. No le pongo fecha de entrega. Eso es un problema. Cuando yo doy la tarea para 15 días, para en realidad 14 días, 2 semanas, ustedes medio que se despreocupan y empiezan a dejar de entregar la tarea. ¿Sí? Cuando yo los tenía acostumbrados a una tarea por semana, sabía que dentro de la semana tenían que entregar, entonces, bueno, en este caso... Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, bueno, primero el viernes que viene es el Día del Maestro, así para... Creo que voy a salir a andar en moto. Así que háganlo tranquilo esto y vayan pensando cómo harían una traducción directa para líneas de programación. Entonces, si yo... Volvemos un poquito al ejercicio. Si yo a cada relé le digo que va a ser una marca dentro de la línea de programación, fíjense. Perdón, me olvidé de compartir. Ahí está. Si yo a esto le digo, me olvido de los solenoides. Los solenoides sé que son salidas. ¿Sí? Q1, Q2, Q3, Q4, 5 y 6, porque son 3 cilindros. Si yo a esto le digo, bueno, vamos a programarlo con lógica. Digo solamente 6 cables que entren y 6 cables que salgan. Que es como sería este ejercicio sería con un PLC.
Entonces digo, KM1 es marca, lo mismo para 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué hago acá adentro? Y digo, bueno, un contacto abierto de la marca 5, ¿sí? Con la entrada 6, ¿sí? Que corresponde a C sub 0, con I6. Con un contacto cerrado, todo en serie, ¿sí? De la marca 2, y la retención, que es el KM1, es en paralelo un contacto abierto de la marca 1. Entonces ahí hice una línea de programación. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se hace esto? ¿Más o menos? ¿Alguien? Me estoy adelantando. Nos vamos a la parte de solenoide. Tenemos Q1, Q2, Q3, Q4, 5 y 6. ¿Qué hacemos? Y bueno, Q1 va a tener una señal, el transistor del PLC, después de acá nos vamos a un relé, y bueno. Pero cuando funcione la marca 1 o la marca 4. En paralelo. Lo mismo para esto, y ya está, ya hice la traducción. ¿No es complicado? Sí, bueno, acá tenemos I1, I3, que vendrá a ser porque I2 corresponde a 1, ¿eh? I3 de nuevo, ¿sí? Entonces todo eso es dentro de la línea de programación. Entonces yo cuando veo un circuito de esto, supóngase que Ruesga le diga, bueno, piensen cómo harían la programación para esto, en forma intuitiva la programación también, se vuelven locos. ¿Cómo hago para que primero salga, cuando vuelva a hacer? Entonces tienen que empezar. Si tienen el método, lo hacen por una teoría más rústica, más arcaica, pero que les sirva para traducir. Como si yo estoy estudiando chino. Si a mí me lo permiten pasar al guaraní, ¿sí? Al chino, el guaraní es mucho más traducible que el chino. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando yo veo una secuencia con 3 cilindros, yo voy a ver un PLC que le entran 6 cables a las entradas I1, I2, I3, I4, I5 y 6, y 6 salidas, nada más. Después está todo en líneas de programación. Bueno, chicos. Sí. A ver, para que vuelvo, comparto, a ver si te entiendo, porque pues, todo se va a cumplir. Esto es un dispositivo, ¿sí? Dentro de un proceso de automatización. No puede haber nada alterado a esto. Supóngase, en la Serenísima de General Rodríguez tiene un proceso de automatización con electroneumática y PLC. Por ejemplo, hay un brazo robot que cuando se juntan determinada cantidad de cajas de leche larga vida, los agrupa, hay 2 cilindros que los acomodan tanto en lo vertical como en lo horizontal, y se los lleva al pallet. Es decir, no es que con menos cantidad de caja de leche o más cantidad, con una caída. Es decir, la secuencia se tiene que respetar. Vos decís, si esto no está A menos, B menos y C menos en la posición retraída, ¿no tiene que comenzar? Por supuesto que no. No tiene. ¿Sí? Suponete que esta secuencia esté en un proceso de automatización, un banco automatizado para lleva material A, aprieta B y hace el punzonado C. Vos te presentás y no anda, se trabó. ¿Sí? Primero verificás, si es con los relés, lo primero que se hace es verificar los relés. ¿Sí? Se empiezan a cambiar, relé quemado. Bueno, si hay un PLC, vos verificás que, como es un proceso que necesita que el material esté por cargarse, que el cilindro no esté apretando un material que no está y que no esté un punzón expandido,
vos te asegurás de que las condiciones cero de funcionamiento de la máquina sean esas: cilindro A retraído, cilindro B retraído, cilindro C retraído. Si no, sí. Bueno, esas son las condiciones de seguridad que les puede dar Ruesga con una luz indicadora, con alguna lectura en algún tablero. Y sí, pues yo puedo poner, cuando esté activado la entrada A0, que es I1, cuando esté I3, ¿sí?, que corresponde a B0, B0, y cuando esté I5 activado, esté una luz verde. No es difícil. No. Sí, pero en ese caso es diferente, ¿no? Sí, pero también lo podés pensar, ¿eh? No, si bien no son cilindros que se expanden, esa secuencia de condiciones de funcionamiento del grupo electrógeno, vos la podés poner. ¿Cómo lo haría yo con relé? Cuando está activado este y este, o lo otro, no sé muy bien cómo es tu trabajo. Entonces lo hago en un grupo de relé. Cuando lo tengas en relé, que no lo vas a hacer así, y lo querés programar, lo transferís directamente a una línea de programación. Acostúmbrense, yo les enseño esto como un adicional a lo de Ruesga, ¿eh? Que se puede hacer, en vez de tener una intuición de una programación difícil, se puede hacer un intermedio, es decir, bueno, vamos a hacerlo rústico, y después de ahí lo pienso en líneas de programación, pero por lo menos sé que anda en la teoría de relé. No te vas a poner a conectar relé con cable, no es quizás finales de carrera mecánico, pero puedo decir, bueno, anda así, rústico, sí. Entonces, si anda rústico, yo lo puedo traducir. No sé. Puede ser, sí. Mirá, así ya vamos terminando. Cuando yo soy diseñador industrial, cuando yo tengo que diseñar algo, nos acostumbraron a hacer un boceto de lo que vas a hacer. ¿Vieron como los que dibujan, no hago yo, autos, hacen un bosquejo del auto a mano alzada y después empiezan a pensar todo lo que hay detrás? Es decir, se trata en la computadora, diseñar piezas en 3 dimensiones, sin tener el conjunto, el total, es muy difícil. Entonces, si vos empezás a darle bosquejos y empezás a decir, bueno, ¿te gustó cómo está hecha la trompa del auto? Bueno, vamos a concentrarnos. ¿Cómo es el cubículo de la óptica? ¿Cómo va a ser el plegado de las chapas? ¿Qué forma van a tener? ¿Cómo lo hacemos más económico? Bla, 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 bla. Pero siempre a partir de un bosquejo. Y puede ser que todo funcione. Lo de Ruesga, todo tiene que funcionar con un relé. Porque se puede usar un relé programable. Y si se puede usar un relé programable, se puede usar un relé. Entonces, si a vos te conviene hacer los primeros relés y después hacer la lógica de programación, no está mal. Puedo decir, bueno, utilizo un montón de tiempo y de recursos para hacer la teoría de relé. Y sí, si quizás perdés menos tiempo que pensando en línea de programación tras línea de programación. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces, nos tomamos 2 semanas, ahí tenemos los 3 ejercicios, el desafío de que haga las secuencias por pulso, ¿sí? No todo en automático, pulso y se cumple la secuencia para terminar en 0, por ejemplo, en el ejercicio que hice yo, con A retraído, B retraído y C retraído.
para un nuevo pulso y ya voy pensando cómo sería una línea de programación, cómo presento esto en un bloque de programación, ¿sí? Tratando los relés como marcas y a los finales de carrera como entradas, que son lo que son. ¿Sí, chicos? ¿Quedamos así? Vamos a hacerlo. Ledesma, nos vemos, Ledesma. Saludo. Sí. Lechuga, saludo. Saludos. Buen fin de... Pase la clase después. Buenísimo. Un video de 1 hora y 24 minutos va a ser, así que. Diego. Productivo. Diego. Chao, profe. Nos vemos. Chao, abrazo. Buenos vientos, Diego. Bueno, igualmente. Juan Benítez. Hasta luego. Sánchez. Muy buena clase. Y Sebastián Luna. Nos vemos, chicos. Hasta luego.